¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo Buenas andás? ¿Todo tardes. bien? Buenas tardes. Bueno, contanos sobre el estudio realizado respecto, y bueno, primero decía, posicionamos a nuestra provincia, primero. ¿Cómo está Misiones respecto a las transferencias? Bueno, Misiones, como al igual que gran parte de las provincias, terminó el primer trimestre con una variación positiva de los recursos no automáticos o los que comúnmente se les llama discrecionales, Ujú. pero acá hay que hacer un paréntesis, porque pareciera ser que cuando uno dice que los fondos crecen, podría uno pensar, bueno, la administración Milei aflojó un poco con el ajuste Mm, y empezó como a liberar más fondos a las provincias. La realidad es que los crecimientos que se dan en el primer trimestre están más vinculados a una base comparativa que es prácticamente nula, porque en el primer trimestre del 2024 los fondos fueron lo más cercano posible a cero. Entonces, obviamente, cuando Ujú. vos le pasás 2 pesitos de más en comparación con un escenario en donde no le pasaban nada, entonces el crecimiento porcentual es alto, claro. ¿no? Pero eso no significa que sean fondos de una magnitud considerable. Obviamente que, bueno, desde el punto de vista de las provincias, se celebra que haya un poquito más de fondos que antes, pero sigue siendo un nivel de fondos que está muy por debajo del promedio histórico. Ujú. Pensemos esto, que el primer trimestre del 2024 cerró con un incremento de aproximadamente el 300% en términos reales, comparado con el primer trimestre de 2024. Sí. Ahora, si tomamos los últimos 30 años, desde el 95 hasta el 2025, el primer trimestre del 2025 fue el segundo más bajo de todo ese periodo. Claro. Entonces, eso justamente pone un poquito en contexto el hecho de que, bien, mejoró, es cierto, pero sigue estando muy por debajo de un promedio histórico, sigue siendo niveles Ujú. de transferencia a provincias muy por debajo de lo que, bueno, históricamente nos marcan las series, ¿no? Como le decía, los últimos 30 años, es la serie de tiempo que tenemos datos. Entonces, bueno, todavía queda muchísimo por ajustar de alguna manera en el sentido de, bueno, de tener margen de negociación con la nación por parte de provincias para poder liberar más fondos, sobre todo, bueno, para sostener en algún caso programas de impacto social, como pueden ser Sí. educativos, sanitarios y demás, y también, obviamente, lo que es un poco la gran pata floja del programa de Mi Ley con Provincia, que tiene que ver con obra pública, que está completamente, no completamente, pero está frenado en gran parte del territorio nacional. Ujú. ¿Y cómo influye esta distribución, ¿no? Para las provincias un poquito menos siempre que Buenos Aires. Bueno, también tenemos otra particularidad, que por eso este año viene complicado en el sentido de poder sintetizar en algunos casos la información, porque ustedes recordarán que la ciudad de Buenos Aires tiene un conflicto judicial con el gobierno nacional Sí. por la cuestión de coparticipación. Esa cuestión judicial fue a la Corte Suprema, la Corte ordenó al gobierno a restituir algún porcentaje de coparticipación que fue modificado en el periodo de Alberto Fernández, y entonces la deuda acumulada del periodo entre que se modificaron los porcentajes, lo que la Corte dijo, bueno, hay que pagarle ese retroactivo, Ujú. ¿no? Entonces, el canal por el cual el gobierno nacional le paga ese retroactivo de deuda a la ciudad de Buenos Aires es por esta vía de transferencias no automáticas. Entonces, ¿qué pasa? De repente la ciudad autónoma tiene un volumen de fondos que recibe que es muy importante porque está incorporado este concepto. Pensemos que, por ejemplo, en lo que va del 2024, del 2025, perdón, el primer trimestre, Sí. Buenos Aires solamente, la ciudad solamente recibió 335 mil millones de pesos, entre los cuales casi 290 mil millones corresponden únicamente a este concepto de deuda por la cuestión de coparticipación, y el total que se transfirió al resto de las provincias fue 175 mil millones de pesos. Sí. Entonces, la simetría es muy fuerte, que si uno excluye la cuestión esta de la deuda por la medida cautelar de la Corte, bueno, estaría un poquito más equiparado de alguna manera la situación de Buenos Aires con el resto de las provincias. Pero al incorporarlo, porque como le decía antes, se paga por esta vía, entonces, bueno, de alguna manera desequilibra mucho la distribución de fondos. Incluso esto lo habíamos anticipado ya allá atrás por septiembre, octubre del año pasado, cuando el gobierno presentó el presupuesto, que finalmente Ujú. después no fue votado, pero ya se veía que iba a haber un incremento de las transferencias no automáticas en ese momento, y un poco la pregunta que surgió en ese momento era, bueno,
esto significa que Milei va a empezar a mandarle más fondos a las provincias y nosotros decíamos, ojo, porque ya había empezado el pago ese de la cautelar para el mes de agosto, más o menos el año pasado, entonces entendíamos que el incremento fuerte iba a ser no solamente explicado por una base comparativa muy baja, sino también por este fondeo a Buenos Aires que era muy, muy fuerte. Y bueno, efectivamente, por Sí. ahora, en este primer trimestre por lo menos, se da ese escenario. ¿Genera mucha expectativa este escenario a futuro para el próximo trimestre o para de cara a fin de año a las provincias o mantiene mucha cautela por lo que puede recibir en las próximas transferencias? No, yo entiendo que hay más cautela y incluso cierta prudencia, porque las provincias tienen un denominador común que es no tener una relación en términos de negociación política tan fluida con el Estado Nacional como quizás en otras presidencias ha ocurrido. Si bien hay muchos gobernadores que tienen un muy, muy buen diálogo con la nación, sobre todo quizás con el ministro Franco, por ejemplo, o con algunos mandos medios, no tanto con el presidente. La realidad es que el gobierno nacional se plantó en la postura de que, mira, acá vamos a negociar lo que vos quieras, Sí, menos plata. exacto. Entonces, no tienen demasiado margen de acción al respecto. De hecho, me han consultado a mí muchas veces, incluso desde algunos medios, de algunos periodistas especializados, que me decían, ¿por qué una provincia determinada apoya a Milei en el Congreso si no le dan un mango? Bueno, hay que entender que hay una nueva dinámica en la relación política y económica nación-provincia, que todavía no Ujú. podemos de alguna manera categorizarla muy bien porque es muy nueva, Sí, pero lo cierto es que las provincias saben de que no va a haber un excedente de fondos. Quizás puede tener quizás un favor, vamos a llamarlo así, con algún desembolso de sí. algún concepto en particular, pero que son menores. Es decir, incluso pasó el año pasado, pasó mismo con Misiones, que el año pasado recibió ATN por 13.000 millones de pesos y se la plantó como la gran amiga de Milei, la Sí. gran beneficiada, y la realidad es que 13.000 millones de pesos de ATN Sí. no representa un monto demasiado importante como para tildarlo de favor político, como que te va a salvar la administración ese monto. Para nosotros que somos simples mortales, obviamente es una fortuna, pero para una administración provincial, ya sea Misiones o cualquier otra provincia, no es un volumen de dinero demasiado relevante. Te ayuda, obviamente, pero no te hace la diferencia. No, no. Bien. Entonces, bueno, eso también se observa ahora, ¿no? Hay algunas provincias que recibieron ATN, por ejemplo, Ujú. o que quizás recibieron algún desembolso para algún desarrollo de obra pública muy chiquitito, de 400 millones de pesos, 500 millones de pesos, que todo sirve, pero no podemos hablar de que de repente la nación empezó a abrir la canilla a las provincias porque estamos todavía muy lejos de los volúmenes para poder decir esa afirmación. Ujú. Algo mencionabas, ¿en qué áreas específicas crees que estos fondos tendrán mayor impacto en las provincias? Digo, ¿se traduce en servicios públicos, en mayor inversión, en infraestructura o en otras prioridades? Mira, mayormente los fondos que se están distribuyendo hasta ahora tienen que ver con programas educativos y programas de salud pública. Ujú. Son programas que están de alguna manera regidos por leyes nacionales y por eso la nación justamente hace los envíos de dinero para algunos programas específicos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la coordinación y el sostenimiento de programas de trasplante de órganos, que eso va para lo que tiene que ver con salud pública, lo que tiene que ver con algunos programas educativos de fortalecimiento de infraestructura, que no es levantar escuelas, es quizás un mantenimiento mínimo o la compra de equipamiento escolar, que también tiene un volumen de fondos relativamente considerable dentro del total, dentro del poquito que se distribuye, digamos, tiene un volumen importante. Y en el mes de marzo particularmente, la novedad, que también tiene que ver con la pata educativa, es que se empezó a pagarle a muchas provincias, no a todas todavía, pero a muchas, lo que se llama la universalización de la jornada extendida, Ujú. que básicamente es un apoyo financiero de la nación que se estableció por ley allá por el año 2021, si no me equivoco, para que las provincias puedan pagarle un plus a los docentes por la jornada extendida en aquellos lugares donde no la tenían antes, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, son apoyos a ese tipo de programas. Bien. Pero si uno mira incluso el primer trimestre, lo que son programas educativos y de salud, son los que concentran más o menos el poquito más de la mitad de los fondos totales. Y después tenés otros programas como puede ser, por ejemplo, vinculados a promoción turística, tenés
programas vinculados a fortalecimiento de la gestión pública y bueno, Ujú. y otras asistencias menores. Hay varias cuestiones que Politicón Chaco mide siempre, desde el tema pobreza, de construcción, diferentes temas que llevan a la economía a nivel nacional. ¿Crees que en los próximos resultados, los próximos estudios que realicen, va a tener un repunte el gobierno respecto a los números que se tiene en otros sectores como pobreza, por ejemplo, o trabajo? Bueno, mira, si vos me preguntabas esto hace 2 semanas o tres, Ujú. yo te iba a decir que había una tendencia bastante importante hacia la mejora, ¿no? Es Sí, decir, seguir bajando a niveles de pobreza, seguir creciendo a niveles de mercado laboral, pero las últimas 2, 3 semanas, sobre todo las últimas dos, realmente empezaron a ponernos un poco alertas respecto al sostenimiento de la recuperación económica nacional, sobre todo vinculado al frente cambiario, que bueno, obviamente un banco central que sigue perdiendo reservas, sigue en posición vendedora el Banco Central, los tipos de cambios paralelos, sobre todo los financieros, está creciendo, se amplía un poquito la brecha, hay presión sobre el dólar. Eso naturalmente puede impactar en niveles de inflación, llegado el sí, caso, y además, bueno, lo que está pasando en el mundo respecto a esta guerra comercial iniciada por los Estados Unidos también va a traer su impacto en la Argentina, como ya lo estamos viendo en el mercado financiero. Y bueno, y esto puede de alguna manera poner un freno al intento de recuperación ujú, económica. sí, La actividad venía creciendo a buen ritmo, estaba muy sostenida en algunos sectores estratégicos, como por ejemplo el agro, como la minería, como la energía, y empezaba a expandirse esa mejora a otros niveles como el comercio mismo, como la industria en una velocidad menor, pero justamente los coletazos internos y también los externos, el shock externo, que como se le conoce siempre, puede de alguna manera estancar ese proceso de recuperación y naturalmente podría estancar cualquier intento de mejora de indicadores sociales o laborales. ujú, Entonces, estamos en un momento donde hacemos una pausa respecto a las proyecciones, digamos, que podemos hacer, porque la mejora que veíamos viendo, bueno, podría estar, como te decía, podría verse ujú, interrumpida por estos coletazos que está teniendo la economía nacional. Obviamente que esto es un poco el día a día, sí. seguir a ver cómo la Argentina reacciona ante estos shocks que está teniendo, para ver, bueno, si dentro de una semana de preguntas de vuelta, bueno, quizás tengamos algún tipo de mirada de mediano plazo un poquito más certera o por lo menos con cierta claridad, más que la que tenemos hoy. Pero bueno, lamentablemente un proceso que venía bastante bien, ahora bueno, se ve interrumpido por estas cuestiones. Así que todavía estamos en una mirada medio prudente y medio Ujú. conservadora, digamos, respecto a cómo puede continuar la situación de la actividad económica y bueno, y sus repercusiones obviamente en indicadores sociales. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Nos A vemos, vos, hasta chao, luego. Jorge. Alejandro Pegoraro, director general de la consultora Politicón Chaco, analizando con este último estudio